Top 10 Fuerzas Especiales más letales de Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a las 10 mejores unidades de operaciones especiales de Chile, preparadas, entrenadas y equipadas para defender la soberanía y bienestar de los chilenos. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Agrupación Antisecuestros Aéreos. La Agrupación Antisecuestros Aéreos ASA de la Fuerza Aérea de Chile es un grupo de élite que tiene como función principal resguardar e intervenir si fuese necesario cualquier tipo de secuestro aéreo en territorio chileno. Sus integrantes son reconocidos por su profesionalismo y sigilo. Uno de los más importantes requisitos para los integrantes de esta unidad es conocer todos y cada uno de los rincones del aeropuerto en donde estén custodiando. La información respecto a esta unidad es muy poca. La única que se conoce es el desbaratamiento de un secuestro a un avión en el Aeropuerto Internacional Cerro Moreno en la ciudad de Antofagasta. Su principal cuartel se ubica en el Grupo de Aviación número 10 en el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez en la ciudad de Santiago. Actualmente, la Agrupación Antisecuestros Aéreos es una de las unidades que conforman el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, que es la entidad que agrupa a las distintas unidades de fuerzas especiales que opera la institución. 9. Brigada de Reacción Táctica Metropolitana. La Brigada de Reacción Táctica Metropolitana es el órgano técnico especializado con que cuenta la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, para apoyar a las labores operativas que realizan las distintas unidades y reparticiones, dando respuesta táctica a los eventos críticos que revisten un alto riesgo, brindando seguridad y protección en determinadas actuaciones policiales. Entre sus principales funciones se encuentran la de ejecutar órdenes de entrada y registro, prestar seguridad perimetral en diligencias policiales y desarrollar operaciones contra terroristas y delincuentes de alta peligrosidad. Además, realizan operaciones subacuáticas, trabajos verticales en sectores de difícil acceso y despliegues en situaciones de catástrofe, para lo cual cuentan con dos grupos de trabajo altamente especializados. 1. El equipo de operaciones subacuáticas EOS y 2. El equipo de trabajos verticales de alto riesgo EPTAR. 8. Grupo de Respuesta Inmediata GRI. El Grupo de Respuesta Inmediata GRI de la Armada de Chile es un selecto grupo humano altamente calificado en entrenamiento táctico, dispuesto las 24 horas del día para acudir a cualquier punto del país, según lo requieran las gobernaciones marítimas y capitanías de puerto. Sus capacidades están orientadas a ejecutar operaciones especiales de policía marítima en alta mar como en el borde costero, allanamientos, detenciones de naves mercantes, bandas criminales en materia de tráfico ilícito de estupefacientes, establecer el orden público en caletas y recintos portuarios, contrabando, asociaciones ilícitas, robo o cualquier hecho punible dentro de la jurisdicción de la autoridad marítima son sus principales tareas. La unidad tiene como misión combatir el contrabando de drogas y estupefacientes, el tráfico de personas y la pesca ilegal, dentro de la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas mar adentro. Para esto, la GRI cuenta con los implementos y modernos equipos que les permiten cumplir su misión en espacios confinados dentro de embarcaciones en puerto, fondeadas en bahías o navegando en aguas de jurisdicción nacional. Desde su creación en el 2003 hasta la fecha, el GRI ha sido protagonista en más de un centenar de operaciones de alto riesgo de la Policía Marítima de Chile. 7. Comandos de Aviación. Los comandos de aviación es el nombre que identifican a las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea de Chile. El origen de estos efectivos se remonta al año 1946, fecha en la cual se comisiona al Ejército de los Estados Unidos 15 efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, y son entrenados como paracaidistas militares, jefes de salto y tripulaciones de planeadores de combate. A su regreso al país organizan la primera unidad aerotransportada de Chile y la tercera a nivel sudamericano.
A partir del año 1962, efectivos de la FACH son formados en el primer curso de operaciones de comando Ranger, dirigido en Chile por instructores Rangers del Ejército de Estados Unidos. A partir del año 1979 se crea en la FACH el Grupo de Fuerzas Especiales. La primera unidad táctica de este tipo era institución conformada íntegramente por efectivos especializados como comandos de aviación, curso que es impartido única y exclusivamente al interior de la Fuerza Aérea de Chile. Esta formación se mantiene vigente hasta el año 2004, fecha a partir de la cual la formación de estos efectivos es realizada en la Armada de Chile por los Comandos de Infantería de Marina. Todos los comandos de aviación se encuentran habilitados como paracaidistas militares, pudiendo efectuar saltos en paracaídas con línea estática y en caída libre. Desde el año 2000, los comandos de aviación han incorporado como especialización obligatoria entre sus efectivos la formación como paracaidistas de búsqueda y rescate, PARASAR, actividad similar a la existente en la US Air Force de Estados Unidos. 6. Agrupación Especial de Montaña AGREM. La Agrupación Especial de Montaña AGREM de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro es una unidad creada para combatir en las condiciones más extremas del planeta. Son expertos en montaña y paracaidismo. Están entrenados para saltar desde un avión sobre las montañas más elevadas del mundo, en donde las temperaturas oscilan entre los menos 15 y los menos 25 grados Celsius. Un equipo que pesa entre 40 y 50 kilos, caer a tierra y de inmediato iniciar desplazamientos a pie hasta sus objetivos. Para ello cuentan con un moderno equipo de combate que les permite sobrevivir y combatir en estas condiciones tan extremas, que según los militares chilenos, esta unidad es capaz de cumplir misiones sin parangón en el cono sur. También son entrenados como observadores adelantados de combate para dirigir el fuego de artillería sobre posiciones enemigas, ya sea de día o de noche. En el año 2018, un equipo de 7 integrantes de la Agrupación Especial de Montaña AGREM representó a Chile en las Olimpiadas Militares Fuerzas Comando, quedando en un respetable 6º lugar. 5. Buzos tácticos del Ejército de Chile. La Brigada de Operaciones Especiales BOE cuenta con una compañía de buzos tácticos. Para integrar la compañía anfibia, como mínimo se debe poseer las capacidades de comando, fuerzas especiales, paracaidista y buzo táctico, capaces de operar en tierra, aire y mar, similar de los mundialmente conocidos Navy SEAL de la Armada de los Estados Unidos. El curso de buzo táctico militar tiene una duración de 3 meses, en donde la rudeza del proceso de selección solo es superado por un número muy reducido de aspirantes. En el 2018, solo 9 hombres lograron culminar con éxito este exigente curso. El entrenamiento los capacita para operar tanto en mar como en ríos y lagos, para lo cual cuentan con medios para inserción tales como buceo de circuito cerrado, CCR, semicerrado, SCR, natación de combate, embarcaciones neumáticas y kayak, además de scooters subacuáticos, que pueden tractar hasta 6 operadores a una velocidad promedio de 100 metros por minuto. El buceo de circuito cerrado les permite operar hasta 10 metros de profundidad sin ser evidenciados por las burbujas de un equipo normal, o las que también son generadas por el equipo de buceo semicerrado. Las capacidades anfibias del ejército son también polivalentes, como es la exigencia actual. En este caso, cuando ocurre alguna emergencia o catástrofe, tienen la capacidad de rescatar personas y efectuar rebusca y reflotación de elementos diversos. La unidad ha actuado en emergencias producidas por terremotos, aluviones e incendios forestales. 4. Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, es una agrupación de comandos de carabineros de Chile que desarrollan y ejecutan operaciones policiales de alto riesgo en todo el país. Fue creado el 7 de junio de 1979 con la finalidad de actuar como complemento a las tareas policiales en todo el país. Su trayectoria demuestra el profesionalismo de su dotación, compuesta por hombres suficientemente capacitados como para contrarrestar las acciones delictivas más peligrosas a lo largo de todo Chile. Los GOPE están entrenados para la desactivación de explosivos, ejercicios antiterroristas,
dominio de las más avanzadas técnicas de rescate en montaña, medios acuáticos y zonas urbanas, paracaidismo, artes marciales, buceo táctico, entrada y registro de inmuebles, manejo de armas y sustancias peligrosas, procedimientos en ambientes fuertemente contaminados y conocimientos paramédicos. Son parte de la preparación de estos carabineros todoterreno. Este grupo de categoría élite también se encarga de brindar ayuda y efectuar rescate en zonas de difícil acceso del territorio nacional. El GOPE constituye una fuerza de élite uniformada de carácter militar policial, tal como lo estipula la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Es la única fuerza de carácter militar con enfrentamientos reales en la actualidad, ello en el contexto del combate contra la delincuencia organizada. 3. Comandos Infantes de Marina. La agrupación de comandos de Infantería de Marina es una unidad de operaciones especiales de la Armada de Chile. Fue creada el 1 de enero de 1986 ante la necesidad de contar con fuerzas capaces de desarrollar operaciones especiales como contribución a la estrategia marítima. La agrupación de comandos IM número 51 es una de las dos fuerzas especiales de la Armada de Chile y tiene como propósito efectuar operaciones especiales que demande la guerra en el mar. Esta unidad está formada por un grupo selecto de infantes de marina y su actividad principal es prepararse para el combate a través de un intenso entrenamiento. Constituye una de las mejores tropas con que cuentan las Fuerzas Armadas de Chile y su entrenamiento lo efectúan con un alto grado de reserva, por lo que muy poco se conoce de ellos. Otro propósito de la agrupación de comandos IM número 51 es entrenar sus unidades para que sean empleadas tras las líneas enemigas, lo que permite capacitarlas en técnicas tales como empleo de botes de asalto, paracaidismo, buceo, demoliciones, montañismo, combate cuerpo a cuerpo y la utilización de diversas armas y medios para ser insertados en territorio hostil y cumplir la misión que les son asignadas en cualquier condición de clima y terreno. La formación la efectúa la Escuela de Infantería de Marina y el curso tiene una duración de 6 meses. Esta unidad fue parte del Cuerpo de Infantería de Marina hasta el año 2006, año en que la Armada de Chile creó el Comando de Fuerzas Especiales, que agrupa a esta unidad y el Comando de Buzos Tácticos, como la Fuerza Especial de la Armada de Chile, dando origen a una organización más potente y centralizada, dependiente del Comando de Operaciones Navales. 2. Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. La Brigada de Operaciones Especiales Lautaro del coronel Eulogio Robles Pinochet Boy es una unidad de élite del Ejército de Chile. La Brigada de Operaciones Especiales fue fundado en el año 2006. Está compuesta por unidades de fuerzas especiales terrestres, de montaña y paracaidistas, comandos, buzos tácticos, francotiradores y combate especial. La BOE es responsable de planificar y ejecutar operaciones especiales, conduciendo unidades flexibles y con alto grado de alistamiento, operabilidad e interoperabilidad. La brigada posee capacidad de proyección de una fuerza altamente entrenada y equipada para ser empleada eficazmente, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. La BOE está compuesta, entre otras unidades, por la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, el Batallón de Paracaidistas número 1 Pelantaru, la Agrupación de Fuerzas Especiales del Ejército, la Agrupación Especial de Montaña, la Compañía de Comandos número 12 Galvarino, una compañía logística modular, un pelotón de inteligencia, un pelotón de telecomunicaciones, un pelotón de inteligencia informática y un cuartel general. Su lema es: solo el entrenamiento duro constituye al éxito en el combate. Ellos son los Boina Negra del Ejército de Chile. 1. Buzos tácticos de la Armada de Chile. La subespecialidad de buzos tácticos nace en 1957, cuando 3 jóvenes oficiales de la Armada de Chile realizaron un curso que dejó de manifiesto la necesidad de contar con especialistas preparados para cumplir misiones de demolición submarina de carácter ofensivo y defensivo. Sin embargo, el hito constitutivo se produjo el 5 de agosto de 1959, cuando el comandante en jefe de la época, vicealmirante Leopoldo Fontaine,
creó la subespecialidad de buzos tácticos de la Armada de Chile. Desde enero de 2006, los buzos tácticos junto a los comandos de Infantería de Marina conforman el Comando de Fuerzas Especiales de la Armada de Chile, dependiente del Comando de Operaciones Navales. Los buzos tácticos están dotados de un alto nivel de entrenamiento que les permite actuar en todo terreno y bajo cualquier condición, cumpliendo funciones de apoyo a las fuerzas restantes dependientes del Comando de Operaciones Navales, siendo además capaces de ejecutar funciones de apoyo a la comunidad como ha sido en situaciones de catástrofes o desastres naturales. Sus integrantes también son parte del Grupo de Abordaje y Registro de la Armada, GARA. Este grupo se encuentra capacitado para actuar sobre buques detenidos o navegando, abordándolos desde helicópteros o lanchas rápidas. El curso de esta especialidad, que solamente es aprobado por el 10% de quienes ingresan voluntariamente, más allá de constituir la base técnico profesional y el acondicionamiento físico, les permite a sus alumnos desarrollar un máximo autocontrol, capacidad imprescindible para poder pensar y actuar acertadamente en condiciones adversas, como es el hecho de operar bajo el agua y consumir menos oxígeno. Los buzos tácticos han contribuido en misiones de paz en Camboya, Haití y Colombia.